el conocimiento de esta línea de tiempo que les comento. A ver, conversaremos con Elizabeth Arroyo. ¿Está Elizabeth? Elizabeth no contesta. Ya, ok. Alexi Condori. Sí, doctor, buenos días. Buenos días, Alexi. ¿Has visto esta foto, este gráfico? ¿Lo has visto últimamente? ¿O alguno similar? No, que yo recuerde. No. Ok. García Pérez Víctor Raúl. García Pérez. No está. Claudio Intimaita. Claudio Intimaita. Sí, doctor, aquí presente. Buen día, Claudio. ¿Te recuerda algo esta imagen? Los ligamentos cruzados y tal vez un posible daño a nivel de de la parte de las conexiones, la parte de la bolsa sinovial, tal vez. Claro, es una conceptualización actual de la génesis de la enfermedad, que tradicionalmente era conocida como artrosis, ¿no? U osteoartrosis, y cuya nomenclatura actual es de osteoartritis, donde obviamente se destaca el aspecto inflamatorio de la enfermedad, lo cual no estaba establecido hace 2 décadas, por lo menos con tanta claridad como en el momento actual. Y esto adicionalmente porque el problema que se atribuía selectivamente al cartílago, aquí el artista lo ha mostrado en toda su magnitud, ¿no? Como ustedes ven en la transparencia de la derecha, que están mirando ustedes la transparencia, hay compromiso de todas las estructuras articulares y periarticulares en esta rodilla normal a la izquierda, y en la derecha vemos que hay atrofia muscular, hay esclerosis y remodelación ósea, hay ruptura del cartílago, microfracturas, disfunción ligamentaria, hipertrofia de la membrana sinovial, presencia de excrescencias óseas, los osteofitos, y daño meniscal. De modo que tiene una connotación diferente en lo que conocíamos todos y que todavía algunos siguen utilizando el término antiguo de una enfermedad degenerativa que al momento actual ya no lo es. Sin embargo, la pregunta que planteé tenía otra direccionalidad. En las 2 sesiones anteriores con ustedes, yo les comentaba un hecho real, ¿no? Las dificultades que tenemos, que hemos tenido el año pasado, que tenemos ahora y que seguramente se prolongarán en la relación médico-paciente, en ver pacientes, que es la forma del aprender a aprender natural en temas de salud, particularmente en el tema médico, donde la anamnesis y el examen clínico son fundamentales. Y les decía esto, además, a propósito de los exámenes de biodiagnóstico, porque en la programación de la formación regular de todas las escuelas de medicina en el medio que siguen a San Marcos en el desarrollo curricular y por lo tanto no han logrado todavía decantar lo que corresponde a la metodología de la enseñanza actual en todo el mundo. Por diferentes razones,
profesional, por el tema docente, por el tema asistencial, por el tema político. Me refiero puntualmente a dónde se enseña medicina, dónde formamos médicos, ¿no? Formamos médicos en los hospitales de mayor complejidad. Hoy día es el 80º aniversario del Hospital Almenara, donde trabajé por 30 años. Hospital de mayor nivel de complejidad que se inició el 41 liderando el campo quirúrgico por años, fue líder en el campo quirúrgico de la cirugía abdominal y posteriormente igualmente de cirugía de otros aparatos y sistemas para progresivamente irse incorporando en todas las especialidades médicas con desarrollo importantísimo. Pero el Hospital Almenara, como otros hospitales a nivel nacional, es un hospital 3-1, es un hospital de mayor complejidad. Y en la propuesta de sistema de salud que no tenemos y al que aspiramos, esperemos que esta pandemia pueda impulsar, pueda iluminar a los políticos, a los gestores que no los vemos, que no los conocemos, pero por lo menos sus asesores, que les digan la importancia de tener sistemas de salud. Si países con sistemas de salud han colapsado con la pandemia, pues nuestra expectativa de manejar la salud correctamente y de aprovechar los escasos recursos bien va a estar distante en tanto tengamos sistema. Entonces, cuando les decía que la formación profesional está ligada prácticamente a los hospitales de mayor complejidad, ahí están los docentes, ahí estamos los docentes que brindamos información, que brindamos experiencia, evidencia y aprendemos a aprender todos los días. Sin embargo, en la tendencia actual del ejercicio del manejo de la salud, el primer nivel de atención es el que todos apostamos. Y si nos formamos en el máximo nivel de atención, no vamos a ver las patologías que están en el primer nivel de atención en virtud de la segmentación poblacional y por patología. Esta patología particularmente no la van a ver ustedes en hospitales de mayor complejidad. Sí la van a ver rutinariamente en todos los establecimientos de salud, en el 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, en todos los establecimientos de salud. Entonces hay ahí una brecha que se abre y que la pongo en claro para ver la importancia que tiene de abordar el tema. Pero la pregunta que le hice a los miembros de la promoción está orientada a ver cuánto había significado la invocación que les hice a propósito del conversatorio, del aprendizaje basado en problemas, ¿no? Y que la metodología estaba incipiente, que la participación todavía no era la que esperábamos, a pesar de que hemos avanzado bastante docentes y estudiantes, pero que habían soportes tecnológicos adicionales que nos podían remontar estas dificultades. Dentro de ellos, les sugerí que leyeran el conversatorio semanal del Hospital de Massachusetts en Estados Unidos, que publica New England Journal of Medicine todas las semanas. Entonces, con ese preámbulo, ahora les pregunto, le doy la palabra a un miembro de la promoción que haya leído, porque los que interrogué, ninguno había leído. ¿Alguien de la promoción ha leído el conversatorio semanal de New England Journal of Medicine? Les doy la palabra. Silencio en la sala. Bien. La semana antepasada, New England Journal of Medicine publicó una revisión completa del estado del arte de osteoartritis de rodilla. Y esta gráfica está en la publicación. Tiene la publicación y tiene, por supuesto, las fotos, el estado del arte y las referencias fundamentales. Ese es un adicional.
eso no le sugerí yo le sugerí que vieran el conversatorio, pero al buscar, yo leo los conversatorios semanalmente porque es una forma de compensar la ausencia de vida hospitalaria para poder, porque eso es como que uno estuviera en el hospital pasando visita, donde todos intervienen y se equivocan, porque del error aprendemos, todos aprendemos del error. Lo que hace falta es identificar el error y compartirlo para poder aprender. Porque si todos sabemos todo, ¿no? Y tenemos la última palabra, entonces no vamos a aprender. Y eso no tendría significación en lo personal, pero va a afectar significativamente a los pacientes. Por eso esta forma de aprendizaje exige algunas puntualidades, una de estas que yo les dejo como inquietud para el futuro. A ver, Juan Acosta. Sí, doctor. Buenos días, Juan. Buenos días. ¿Puedes leer? Sí. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre osteoartritis es incorrecta? A. Es la enfermedad articular más frecuente. B. Los nódulos de Heberden se localizan en las articulaciones metatarsofalángica. C. Las osteoartritis tienen requisito quirúrgico. D. El paracetamol es la primera elección en su manejo. Y E. La obesidad marcada es un factor de riesgo para desarrollar osteoartritis en rodilla. Muy bien, Juan Pierre. ¿Cuál es tu respuesta? Bueno, yo pensaría en la respuesta D. ¿E? La E. E de estrella. ¿La obesidad marcada es un factor de riesgo para desarrollar osteoartritis de rodilla? ¿Sí? Creo que sí, porque no recuerdo haber leído algo relacionado a obesidad y osteoartritis de rodilla. Ok. ¿Qué dice Santiago Alarcón a esa afirmación? Buenos días, doctor. Bueno, yo pensaría que es la D. ¿La D de dedo? Sí. ¿El paracetamol es la primera elección en su manejo? Sí, o sea, tenemos una discrepancia, tenemos dos opciones. ¿Qué dice Freddy Kawi? Sí, doctor, buenos días. Buenos Para días, mí la Freddy. respuesta es la B. ¿La B de barco? Ajá, sí, porque los nódulos de Everden se dan sobre todo en las articulaciones interfalángicas distales. Ok. Muy bien, Freddy. Esa es la respuesta. La respuesta. Probablemente la lectura capciosa de la pregunta, ¿no?, ha hecho que se confundan, ¿no? Porque la pregunta está en una formulación negativa, está incorrecta, ¿no? No es la respuesta correcta, es la respuesta incorrecta. Muy bien. Seguimos entonces. A ver, Anthony Molina. Sí, doctor. Buenos días, Anthony. ¿Puedes leer la Buenos días, pregunta? doctor. Ok. Un hombre de 69 años presenta una monoartritis aguda de rodilla. La radiografía simple de rodilla muestra calcificación de ambos meniscos. ¿Cuáles de las siguientes exploraciones complementarias hay que solicitar en primer lugar para establecer la etiología de la artritis? Sí, léelas para que todos se puedan reafirmar en el tema. Ya. A. Determinación de ácido úrico en sangre. B. Artroscopía de rodilla. C. Examen de líquido sinovial con microscopio de luz polarizado.
D, resonancia magnética nuclear de la rodilla, y E, determinación del factor reumatoide en sangre. Yo opino que podría ser eso. ¿Cuál es su respuesta, Anthony? Clasificación de meniscos. ¿Una artroscopía? No, no sé si... Una Sí, sola. ¿Cuál? una artroscopía de rodilla. Artroscopía B de barco, ¿no? La B Sí. de barco, ¿no? Sí. Ya. Ok. ¿Qué dice Débora Mesa? Disculpe. Yo diría la A, la determinación de ácido úrico en sangre. Creo que sería mucho más accesible en primer lugar y descartar si hay algún problema por alguna artroplástica por depósito de microcristales. Creo que el ácido úrico podría ser una buena guía para empezar en sangre. O sea, con tu propuesta diagnóstica es de artroplastía por depósito de cristales. Artritis por depósito de microcristales. Y para esa opción, el La deterioro de ácido úrico, pero bueno, depósito de cristales hay 4. Hay por monorato de sodio, por pirofosfato de calcio, por hidroxiapatita y por cristales de colesterol, ¿no? Entonces, ¿tú crees que la determinación de ácido úrico aporta a cuál de estas opciones? para la gota. Agota, ¿no? Entonces tendrías una sola opción, te quedarías con una sola opción. ¿Qué dice José Justiniani? José Justiniani, ¿no está? Claudio Intimaita. Claudio Intimaita. Edith Inga. Edith Inga. Marjorie Hilario. Buenos días, doctor. Buenos días, Marjorie. ¿Cuál es tu apreciación? ¿Cuál es tu propuesta? Yo opino que se debería solicitar en primer lugar el examen de líquido sinovial con microscopio de luz polarizada. El examen de líquido sinovial con microscopio de luz polarizada. O sea, estarías también en la propuesta de que es por cristales, ¿no? Para eso pides el examen, ¿no es cierto? Sí, doctor. Muy bien. ¿Cuál es la conducta a seguir con una monoartritis? Este paciente es un paciente mayor con una monoartritis, ¿no? O sea, tiene una inflamación aguda, de repente le aparece la rodilla hinchada. ¿Tiene calcificación? ¿Tiene calcificación? ¿Cuál es la conducta inmediata? Marjorie, hacerle una artrocentesis, ¿no? Eso es lo que tú planteas para examen de líquido sinovial con microscopio de luz polarizada, ¿no? Sí, doctor. Esa es tu propuesta. O sea, toda efusión, todo derrame sinovial requiere de inmediato una artrocentesis, ¿no? Aquí está, la pregunta es, todas estas preguntas son sesgadas, son preguntas de examen, ¿no? Porque aquí la conducta a seguir, el paciente tiene una patología de rodilla antigua, porque tiene calcificación, ¿no? Y requiere una artrocentesis. La primera conducta a seguir aquí es una artrocentesis no solo para ver cristales, sino para ver todo el espectro de la problemática del líquido sinovial, ¿no? Está bien, esa es la respuesta. Cristian Gutiérrez.
Doctor, buenos días. Buenos días, Cristian. Adelante, ¿puedes leerlo? Sí, hombre de 55 años con historia de 5 años de gonalgia izquierda, rigidez matutina de 20 minutos, post-aquinética, examen físico, leve fusión de rodilla izquierda, sin flebosis, crepitación al movimiento, deformidad moderada en valo, radiografía de rodillas, estrechamiento articular y osteofitos. ¿Cuál es el más apropiado siguiente paso diagnóstico para este paciente? ¿Cuál A, es? tomografía de rodillas, B, ortocentesis, C, resonancia magnética de rodilla y D, ningún examen de ayuda diagnóstica. Artrocentesis, doctor. Artrocentesis. Muy bien. Dice Giselle Fernández. Sí, doctor, buenos días. Buenos días, Giselle. ¿Cuál es tu propuesta? Yo también, para mí también sería primero una artrocentesis, doctor. ¿Artrocentesis también? Sí. Ok, Giselle. Muy bien. Como recordarán ustedes por los exámenes de ayuda diagnóstico, estos ayudan poco, ¿no? Poco. En algunos casos pueden ser el soporte, pero en la mayor parte de patologías en general, no solo reumatologías, sino medicina interna, ayudan poco y sirven para diagnóstico diferencial, para pronóstico, para seguimiento. Este paciente tiene una clínica clara, es un paciente mayor con un problema crónico de rodilla, no tiene rigidez matutina de artritis reumatoide, lo está descartando, ¿no? Y tiene una leve fusión en la rodilla, que puede ocurrir en esta patología de que vamos a comentar. Pero además tiene la confirmación diagnóstica con la radiografía de rodillas, que muestra estrechamiento articular y osteofitis. O sea, esta clínica es de una osteoartritis de rodilla. O sea que el diagnóstico está, no necesita nada. Lo importante es poder hacer esa afirmación, poder hacer esa información con la suficiente información para los pacientes, para los familiares y de repente también para los médicos, de que no necesitamos exámenes auxiliares innecesarios. Lo que necesitamos es con el diagnóstico claro, que es de una osteoartritis de rodilla, y pueden leer ustedes el artículo en New England. Lo que hay que hacer es programar un manejo del paciente. Esto es lo que hay que hacer en este caso. Entonces, lo que he comentado inicialmente es este escenario. Enfermedad sumamente frecuente sobre todo en los grupos etarios mayores, 40, 50 años, cuarta, quinta década de la vida, con grados variables de discapacidad, dependiendo de la articulación afectada. Están a la cabeza las articulaciones afectadas para la discapacidad, las rodillas y cadera, menos frecuentemente manos, pero tiene un impacto importante desde el punto de vista económico, ¿no? Todos los que hacemos medicina, todos los que trabajamos en salud, no debemos perder de vista el tema del impacto económico, ¿no? Cuando pedimos un examen auxiliar innecesario, cuando hacemos un procedimiento que no corresponde, cuando hacemos una prescripción irracional por ignorancia, ¿no? Por ignorancia en el mejor sentido de la palabra, por no estar con la información a la mano, porque no hay que tenerla en la memoria, simplemente hay que tenerla en la mano y saber dónde buscarla, ¿no? Ahí tienen la referencia. Entonces, como les decía inicialmente, el panorama de la génesis de esta enfermedad ha cambiado notablemente, ¿no? Ha cambiado notablemente, y ustedes ven aquí en el dibujo del artista,
las implicancias que tiene ya no solo el cartílago articular, el condrocito, sino muchos otros aspectos que se van a revisar a continuación. Este es el esquema de la revisión. Y todo esto apunta entonces a que esa gran división del siglo XIX, del siglo XX, en artritis inflamatorias, la artritis reumatoide y artritis degenerativas o enfermedades articulares degenerativas, la artrosis, ya no existe. Ahora todos tienen un mayor o menor grado de inflamación. ¿Cuánto grado de inflamación? Eso es lo que vamos a mirar. Ahora que la inflamación está en el tapete a propósito de la tormenta de las citocinas de COVID-19, ¿no? Que como ustedes verán está calcada de la tormenta de citocinas que hay en artritis reumatoide, y van a ver que también se suman, se sobreponen en muchas enfermedades, en muchas patologías. Entonces aquí la propuesta de génesis es multifactorial para dar lugar a la inflamación, ¿no? A la inflamación como tal. O sea, ya no es solo el desgaste, sino también inflamación como estaba en el diseño artístico de la primera diapositiva. Hay factores de diferente índole, factores metabólicos, factores mecánicos, factores estructurales que están aquí señalados, cada uno de los cuales tienen diferencias en unos y otros pacientes. Diferencias que en algunos casos van a poder diferenciarse, van a poder identificarse, y en otros que identificadas no tenemos una respuesta clara para ellos, ¿no? Vamos a elucubrar sobre lo que es un hecho objetivo. Nosotros vemos a la abuela con nódulos de Everdeen, a la hija con nódulos de Everdeen, a la nieta con nódulos de Everdeen, ¿no? Entonces algo está pasando ahí en la genómica de esta familia. Y eso solo para darles un ejemplo grosero de algo que se ve diariamente en la práctica de ver pacientes. Entonces, esos son factores adicionales que están en definición, que están en estudio, pero que todavía no están confirmados. Lo que está aquí sí, la presencia de los cristales, fundamentalmente los cristales de pirofosfato de calcio y de oxapatita, mayoritariamente los de pirofosfato de calcio, como ustedes recordarán en la clasificación de artritis por cristales, por microcristales, los de pirofosfato de calcio son los menos frecuentes, ¿no? A pesar de que la condrocalcinosis y la artropatía de pirofosfato es la que dio el nombre, las subclasificaciones en grupos de artritis por microcristales da una preeminencia a osteoartritis. Osteoartritis sería la primera, la que tiene el primer lugar de artropatía por microcristales. Incluso en la clasificación de artropatía por microcristales tenemos la clasificación, el grupo C y el grupo D, ¿no? El grupo C que tienen sin inflamación relevante y el grupo D con inflamación notable, como hemos visto en los casos que presentamos. Entonces el tema metabólico está definido. La asociación además con otras enfermedades metabólicas también se da. La inflamación la vamos a ver en detalle, y el problema de la articulación en sí también tiene variabilidades de acuerdo a la articulación, al esqueleto axial, por ejemplo, o a los miembros inferiores, la longitud de las piernas, del alineamiento, la forma de caminar, o la ocupación o el deporte que practican los pacientes. El tema básico, estructural, inflamatorio y metabólico de suma, tema mecánico que va, además del microtrauma que menciono, también al sobrepeso para algunas articulaciones confirmado, esqueleto axial, caderas, rodillas, menos confirmado, discutible, pero también presente en mano, por ejemplo. Bien, aquí les presento un sumario histórico del tema, ¿no? Ya en el siglo XVI había una descripción de este anatomista Vesalio de alteración del cartílago. Siglo XVIII, Hunter ya habla de que con más profundidad en el tema de cartílago, y esto es lo que ha venido ocurriendo, ¿no? Hasta que Everdeen en el siglo XVIII ya empieza a presentar las series de aparición en grupos de personas de estos nódulos. La cadera como articulación afectada o como articulación segmentada
separada de otras patologías como compromiso por osteoartritis, ya se da en el siglo XIX recién, ¿no? Y la propuesta ante la imposibilidad de manejar la enfermedad, la osteoartritis de cadera, hace que se proyecten algunas propuestas como esta del siglo XIX de buscar un cambio articular, ¿no? Si no podemos mejorar, no podemos mejorar la anatomía, no podemos mejorar la fisiología en lo que conocemos, si la calidad de vida puede afectarse por un cambio de articulación. La primera en tener esta aproximación fue cadera, pero no en el siglo XIX. Fue en 1960 cuando el traumatólogo inglés Shanley diseñó la primera prótesis cementada para cambio de articulación coxofemoral. Bueno, ya en el siglo XX ha empezado el desarrollo más puntual del tema fisiopatológico, del tema patogenético, ¿no? Y está, Galeno también había descrito originalmente, y eso es lo que nos mantuvo como referente para todos antes del 80, ¿no? En las artritis atróficas y las artritis hipertróficas, diferenciando artrosis y artritis reumatoide. Bueno, aquí están los diferentes hitos en el avance de la enfermedad. Importante, Edward Stone, ¿no? que identifica la corteza del sauce como efectivo para condicionar analgesia. O Garrod, que ya propone a fines del siglo XIX, ya propone el término osteoartritis. Un hecho relevante en la historia de la medicina, por cierto, es cuando se descubre, cuando un químico de Bayer, Hoffman, en 1899, desarrolla por primera vez una molécula sintética de acetilsalicílico basado en la experiencia de la espiria urinaria de tiempos hipocráticos, de la corteza del sauce. Y ahí empieza todo un mundo de cambio en la aproximación al dolor y a la inflamación con los antiinflamatorios no esteroides. Aquí está la descripción ya más puntual de Everden, y aparece Kellgren también a mediados del siglo XX con algo que todavía persiste como referente para homogenizar las poblaciones de pacientes con osteoartritis en las evaluaciones radiológicas, de mucha significación para poder hacer estudios de seguimiento, de diagnóstico, de tratamiento y también de uso de opciones terapéuticas. El tema del ácido hialurónico ya empieza el 74, se prolonga hasta nuestros días sin tener todavía una definición aceptada. En lo que manejamos medicina basada en evidencia, no tiene una ventaja significativa con otros medios menos onerosos y menos riesgosos. El mecanismo de acción de antiinflamatorios está ahí con la propuesta de Van el 88, y ya para el siglo XXI ya empezamos a valorar lo que es lo aceptado del tema inflamatorio, ¿no? Está ácido hialurónico, ya se empieza a ver con mayor detenimiento todos los cambios inflamatorios y el seguimiento de los grupos con patología en grandes series a largo plazo, precisamente por lo que señalaba en el cuadro epidemiológico de la discapacidad temprana, la discapacidad temporal, la discapacidad permanente y los costos que esto implica para la fuerza laboral y para las familias y para las personas, por supuesto. Entonces, no tenemos cifras nacionales, este es un problema sensible en la mayor parte de información que manejamos y que tratamos de buscar, pero siendo una patología tan frecuente, no tenemos una referencia clara de la epidemiología, la prevalencia y la incidencia. Por eso es que presentamos referencias de otras latitudes donde sí hay estudios de seguimiento de grandes poblaciones.
Bien, aquí está en suma o en una propuesta del Atlas de enfermedades de osteoartritis puntualmente. Está aquí ya detallado lo que está en la presentación, lo que presentó New England Journal of Medicine, que yo lo puse en el primer cuadro, ¿no? La alteración de todas las estructuras, para el ejemplo de la articulación de la rodilla. Entonces la propuesta está definida con múltiples factores adicionales a valorar. Ustedes ven aquí no hay una aproximación exacta como una artritis infecciosa donde obtenemos el germen y tratamos y hasta el diagnóstico está la propuesta y podemos tener el pronóstico. Acá hay muchos factores en juego. La edad del paciente, que es algo inmanejable, el sobrepeso, ¿no? Que tiene que ver con los estilos de vida, que tiene que ver con la dieta y enfermedades por alteraciones metabólicas, finalmente como diabetes, ¿no? Entonces todo eso hace que en alguna forma y basado en una génesis puntual se llegue al proceso inflamatorio y a condicionar algo que sigue manejándose en el término como tal, aunque con diferencias de interpretación actual. Me refiero a la condrosenescencia, al envejecimiento del cartílago, ¿no? Entonces, esta es una propuesta que estuvo en toda su vigencia y prácticamente dominó el escenario de osteoartritis por los 90, atribuyéndose a la condrosenescencia, ¿no? Al desgaste. Así como se arruga la piel, también se arruga el cartílago, pero el enlace era un enlace que estaba subrepticiamente no mostrado. Se decía que había uno de los antiinflamatorios no esteroides, uno de tanto de los derivados propiónicos, ¿no? Del ibuprofeno, naproxeno, piperofeno, benzoprofeno, ketoprofeno, etcétera. Había uno, el tiaprofeno, que afectaba el condrocito y tenía un efecto condroprotector. Lo menciono porque todavía pueden ustedes escuchar o alguien puede decir de esto que estuvo muy en boga. No teníamos medicina basada en evidencia, estábamos a expensas de la información de unos y de otros y de la experiencia, entre comillas, de cada uno. Entonces, sin embargo, que la condrosenescencia se da, sí, pero no para esa propuesta que les menciono. Dentro de todo esto, en todos los factores, de todos estos factores que reconocemos perfectamente en osteoartritis, está adicionalmente los fenotipos, ¿no? Fenotipos que tienen una serie de implicancias en muchas enfermedades y particularmente en osteoartritis. Le voy a presentar luego, aparte de una información que disponemos con especial satisfacción. Nosotros tenemos un reumatólogo peruano, el doctor Jorge Román Blas, que es profesor de la facultad también, que es alumno nuestro y que se fue tempranamente a Estados Unidos, a Filadelfia, a trabajar con otro peruano, el doctor Sergio Jiménez, en el tema de enfermedad de esclerodermia, y que al mismo tiempo trabajó osteoartritis. Pues ejerció allá, luego ha tenido un trabajo compartido con un grupo español, también en el tema de osteoartritis de investigación, no un trabajo clínico puro, sino de investigación, y tiene muchas publicaciones. Yo les voy a mostrar luego algunas de ellas, ¿no? Entonces, el tema de la osteoartritis está definido con los cambios que hemos señalado, están demostrados, los cambios son visibles, pueden objetivarse en todas las estructuras que están alrededor de la articulación. La epidemiología es muy variada, le he comentado, aquí está diagramado ya en otra mirada de qué cosa podemos hacer. Podemos modificar factores de riesgo locales, podemos modificar la fuerza muscular, la actividad física, la ocupación o el deporte, los microtraumatismos, el aislamiento articular o la diferencia en la longitud de los miembros inferiores. Es posible modificarlo. Factores sistémicos que pueden modificarse, sí, la obesidad, la dieta, el metabolismo óseo pueden aproximar alguna metodología de manejo
para controlar. Pero lo que no se puede modificar, este tema que acá tenemos y del cual he comentado algo, ¿no? La edad, el sexo es más frecuente en mujeres, ¿no? La genética, por supuesto, y las diferentes etnias. Porque hay en grupos de África, por ejemplo, hay una tribu Meseleni, con M Seleni, que tiene una frecuencia mayor de osteoartritis de cadera. O en el sudeste asiático, donde se presenta una osteoartritis de mano con más frecuencia de la habitual y en grupos más jóvenes. Se llama enfermedad de Kashin-Beck con casca ASHIN, que se atribuye y se sigue investigando porque no hay nada confirmado de que puede producirse por un hongo que ingieren los nativos de esas etnias, pero todo eso pues entonces es inmodificable, ¿no? Entonces todo esto, los factores de riesgo están aquí, algunos que los podemos ver, que debemos conocerlos, podemos ilustrar a los pacientes y a la familia, porque de aquí se desprende el tema del tiempo que le dedicamos en la consulta a un paciente, porque todo esto tenemos que comentar con el paciente. ¿Por qué? Porque no tenemos un medicamento para la osteoartritis. Vuelvo al ejemplo de la artritis infecciosa, pues donde hay antibiótico, ya, pues escogemos uno u otro, o migramos de uno u otro si no funciona, pero acá no hay medicamento. En este momento no hay un medicamento que pueda dar como COVID-19, ¿no? Donde se inventan medicamentos, inventan propiedades, ¿no? Que el cebo de culebra, ¿no? La sangre de grados, ¿no? Los diferentes alimentos que pueden modificar supuestamente. Esa charlatanería se da en todas las enfermedades crónicas y en esta con mayor razón. Entonces, para no recetarle un medicamento a un paciente vamos a requerir tiempo de explicar, pero para eso tenemos que tener el convencimiento nosotros, el prescriptor, porque muy fácil es recetarle un antiinflamatorio de 8 soles la tableta, ¿no? Y de repente el paciente se va contento y la familia también, porque es un producto caro y imagínense, tomar 2 tabletas de 8 soles diariamente, ¿qué bolsillo soporta eso? Pero eso es muy fácil, la prescripción sin hablar, sin comentar, pero decirle al paciente que no debe tomar nada, que debe bajar de peso, que debe usar un soporte, ¿no? Que tiene que cambiar su calidad de vida, eso requiere más información. Eso es un tema que también debemos abordarlo en la formación, que ustedes no deben perder de vista en la mirada del aprendizaje, de lo que hacen, de lo que se hacen en las diferentes rotaciones, ¿no? Que hacen los docentes, cómo aprendemos de lo que hacen, cómo aprendemos, vuelvo a insistir, del error cuando no se tiene una información similar. Y claro, podemos la información validada, por supuesto podemos equivocarnos, ¿no? Y podemos argumentar que todos se equivocan, pero hay que pensar también en el paciente. Entonces, un listado de los factores de riesgo, tiene aquí que los he dado en detalle, los genéticos todavía en avance. Y aquí está en otra propuesta, los factores de riesgo, de susceptibilidad y lo de predisposición, un poco el algoritmo inicial que está en otra diagramación, todo ello para mostrar el desequilibrio que da lugar al incremento del riesgo. Aquí está la epidemiología, en una revista de geriatría, la epidemiología de la enfermedad más frecuente. Es la enfermedad más frecuente en mujeres, la frecuencia de afectación en rodilla en los pacientes mayores de 60 años y los cambios radiológicos que se presentan y radiológicos que se presentan en manos y rodillas, que es otro tema adicional, ¿no? Porque si nosotros le pedimos y es una de las razones por las cuales no se aconseja pedir una radiografía de columna lumbar para un paciente con lumbalgia aguda. Paciente con lumbalgia aguda, 2 días, 3 días, 1 semana, hasta que pasen 6 semanas no debe tener una radiografía. ¿Por qué? Porque si le pedimos una radiografía vamos a encontrar la normalidad, pueden ser osteofitos, y podemos atribuirle a una alteración anatómica una significación que no tiene. Entonces,
el examen auxiliar también tiene que medirse en esa dimensión. Las estadísticas de la calidad de vida, la influencia que tiene en la calidad de vida y en la fuerza laboral directa. Esto se ha mejorado notablemente porque por los 60, por los 70, nosotros empezamos en Almenara, empezó el doctor Víctor Bustamante Ruiz, que se formó en Suecia para hacer artroplastía de cadera, para cambiar caderas en los pacientes entre otras patologías con problemas severos de osteoartritis femoral. Empezó a utilizar la prótesis de Scharnier originalmente, que sin embargo tuvo que ir mejorando poco a poco, porque en ese entonces, si bien es cierto, era una solución para el dolor y para la discapacidad. El paciente podía volver a hacer vida normal con cuidado, con limitación, con soporte, pero podía hacer vida normal sin dolor, con los movimientos mínimos de la articulación, porque la prótesis era cementada y se podía despegar. Y por eso incluso se prefería que los pacientes pasaran los 70, donde tenían menos actividad física, y ya era más fácil manejar. Ahora, pues ustedes verán, van a ver cuando hagan cirugía, que los cambios de prótesis les permiten bailar a los pacientes. Los cambios de prótesis de cadera son de otros materiales que han mostrado mayor supervivencia en el tiempo, o sea, no se despegan, ya no son cementadas. Este es parte de la investigación a que hice mención de los otros factores que intervienen en la inflamación. O sea, no solo son las estructuras desgastadas, ¿no? Los meniscos, ligamentos o la inflamación, sino están los péptidos inflamatorios, ¿no? La citocina, la gemocina, los factores de crecimiento, metaloproteinasas, ¿no? Todo esto influencia en el desarrollo de la enfermedad. Entonces, si resumimos aquí para esta pregunta, la osteoartritis es una enfermedad de gente mayor, con predominio de mujeres, caracterizada por dolor e incapacidad funcional, que requiere una evaluación puntual para cada paciente para definir cuál es el manejo, porque la presentación puede ser muy variable. O sea, el paciente puede tener nódulos de Everdeen y no haberse dado cuenta que tenía nódulos de Everdeen, hasta que de repente alguien le dijo que sus manitos estaban un poco chuecas. Y puede haber también el paciente que desde el primer día en que empiezan a reubicarse el calcio en las interfalángicas distales, ya tiene molestias, ¿no? Entonces, hay todo un abanico de posibilidades ahí. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta para poder identificar al paciente y ubicarlo en una categoría que permita un seguimiento a largo plazo. Me refería al fenotipo, a lo que es el fenotipo, la interacción que tiene en cuanto al desarrollo de enfermedades con otros factores, por supuesto, que no son únicos y que la investigación está en esa búsqueda de encontrar. Aquí están todos los genotipos planteados como propuesta de factores de riesgo con diferentes especificidad de acuerdo a los fenotipos, ¿no? Avanzando un poco en tratar de identificar por qué en unos aspectos se diferencian de otros pacientes o en el mismo paciente de articulación. Aquí esta es la propuesta, ¿no? Para hacer una predicción pronóstica o para hacer alguna intervención. Este es el doctor Jorge Román Blas, que aquí es una publicación de reumatología donde hace esta visión global de lo que es el compromiso en osteoartritis, ¿no? Como una enfermedad progresiva de fenotipos cambiantes. Entonces, una primera propuesta a partir de la cual se ha desarrollado todo lo que hemos conversado, todo lo que he avanzado hasta este momento está resumido en este cuadro, ¿no? Está la genética, está el factor hormonal, la edad, los problemas metabólicos, todo esto interrelacionado para dar lugar a las diferentes formas de presentación de la enfermedad. Entonces,
la población con enfermedad articular de las características de la osteoartritis tiene muchos síntomas y signos variables que necesariamente hay que correlacionarlos en cada paciente. A propósito de lo que les decía de la presencia de osteofitos sin síntomas, sin enfermedad, esto se inscribe en la propuesta actual de muchas escuelas de formación médica en el mundo, tanto de pre como posgrado, que se orientan a lo que se denomina intervenciones de bajo valor. O sea, lo que no aporta para el paciente. Una intervención de bajo valor, por ejemplo, es pedir una radiografía por gusto. Una información de bajo valor es un paciente que de repente está con dolores osteomusculares y le pedimos anticuerpos antinucleares todos los sabidos y por haber le pedimos complementos. Entonces, innecesariamente son intervenciones de bajo valor que es bajo valor para el paciente, tienen un alto costo innecesario, tienen un riesgo de crearle una enfermedad al paciente. O sea, la intervención de bajo valor en una corriente de opinión es una. La otra es choosing wisely, en inglés, que es como escoger sabiamente. Escoger sabiamente, o sea, pensar con la información disponible qué cosa es lo que se va a hacer con el paciente, cómo se va a diagnosticar y cómo se va a manejar. Y la otra es right care como cuidado correcto. Todas apuestan a esa dimensión del ejercicio de la medicina en tiempos modernos, de ver toda la disponibilidad del avance científico-tecnológico y tamizarla en lo que corresponde para cada paciente. Acá tienen otra clasificación también en la mira de poder lograr una adecuación para cada uno de estos. Sigue siendo propuesta como tal, a pesar de tener ya una década de propuesta. Enfermedad frecuente, no hay exámenes auxiliares específicos, no hay ningún examen auxiliar para osteoartritis, y hay una propuesta así de modificar los factores los que son modificables. La disquisición en el recuento histórico ya lo hice sobre por qué es ahora osteoartritis. Otro hito fundamental es la clasificación de Kellgren para la lectura de placas radiológicas. Pongo acá la resonancia magnética de esta publicación que intencionalmente la ubica para decir que no sirve, que no se necesita, ¿no? Que probablemente la mayor parte de pacientes con una radiografía, los que necesiten una radiografía simple, va a ser suficiente. Y por cierto, el examen especial, el examen puntual puede ser necesario, pues, en un paciente con un compromiso neurológico, con una espondiloartritis de columna, donde hay una compresión, donde hay un trastorno neurológico. Obviamente hay que descartar exactamente el tema anatómico, fisiológico para la intervención, probablemente para la intervención quirúrgica invasiva o no invasiva, pero eso es el mínimo de pacientes. Eso no es lo que nos corresponde hacer en el diagnóstico primero, en la aproximación al paciente. Subrayado la discrepancia entre clínica y radiografía también. Y aquí están todas las propuestas ya iniciales a inicio del 2000 ya para cómo se identifican las sustancias inflamatorias también en osteoartritis, ¿no? En algún momento pudiéramos estar pensando, en ese entonces todavía como que nos estamos confundiendo, ¿no? El esquema no corresponde a osteoartritis, es de artritis reumatoide, pero no, ya empezaba la información a ser identificada. Aquí en un esquema gráfico de la evolución del problema articular que nos referimos, tenemos un primer paso donde se afecta la matriz del cartílago, ¿no? Todo el tema microscópico con alteraciones de las estructuras, ¿no? Reubicación, y pasa inmediatamente ya a la progresión inflamatoria con la intervención de los cristales, ¿no? Con la intervención de cristales, las fibras de colágeno, los proteoglicanos, todos que migran hacia la membrana sinovial ya para producir la tercera fase, que es la que da lugar a los síntomas y signos más severos de inflamación, ¿no? Ahí están las proteasas, la interleucina 1, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, las metaloproteinasas, todo ello que interrelacionan y dan lugar a la aparición de dolor e inflamación en los pacientes.
imagen de compromiso en un corte sagital, viendo la afectación del hueso en una coloración de hematoxina y eosina, o en esta articulación interfalángica distal, donde ve el estrechamiento notable, ¿no? y la presencia de osteofitos también, la reagrupación, o aquí los osteofitos totalmente distorsionada la arquitectura del hueso, ¿no? Entonces, esta es la síntesis ya incorporado de los factores inflamatorios en desarrollo, en seguimiento de identificación de porcentualidad de cuáles son más, cuáles tienen más, cuáles tienen menos implicancias, obviamente con la mirada en algún momento de encontrar alguna forma de bloquearlo, ¿no? Que es exactamente lo que está pasando ahora con COVID, por ejemplo, en la tormenta de la citocina, buscar cuál es la más, ¿no? Cuáles las espigas secas son las mayores, cuál es la que puede bloquearse con medios, con anticuerpos monoclonales, o cuál puede requerir medicación en particular. Aquí está, tiene otra mirada de la alteración en osteoartritis. En este cuadro, el artista lo que quiere mostrar es la investigación, el estado de la investigación en animales, con cada una de las sustancias que han sido identificadas como que tienen afectación en la enfermedad, y cómo eso se va a extrapolar al humano, ¿no? Todo esto es investigación, incluso hay publicaciones en humanos de tratar de controlar o de limitar. Todo esto es investigación a futuro, ¿no? Esto, como ustedes ven, es publicación de recientes, de Lancet del 2020, es un corte del estado del arte en investigación. Y aquí vemos ya otro tema que es un tema clínico, ¿no? El tema clínico. Cintia Contreras. No está. Marcelo Fernández. Antonio Gutiérrez. Ya le pasé a Antonio Gutiérrez, no, perdón. Renato Cárdenas. No está. Kenneth Alanya. Kenneth, ¿te escuchamos? No. Elizabeth Arroyo. Kenneth Alanya. ¿Sí? No, así se le escucha. ¿Tu nombre, perdón? No te copio. Buenas tardes, disculpe, mi micrófono no estaba funcionando bien. ¿Cuál es tu apellido, perdón? Cárdenas. Renato Cárdenas, ya. Voy a ponerte presente, no te he puesto falta. Ya. ¿Puedes leerme estas fotos? Renato. Sí, doctor. Interpretar qué es lo que veo. No, leerlas. Yo no las estoy viendo. ¿Cómo las vas a escribir en la historia? Esta es la tarea. Genu valgo y genu varo es lo que puedo ver ahí. ¿Cuál es el geno valgo? El geno valgo es la que veo, bueno, a mi derecha, respecto a la pantalla. A tu derecha, esta que está aquí, que estoy señalando con la flechita. ¿Esta? ¿Sí? No, la otra. Ya, las piernas en X, pues, ¿no? Este geno valgo en X y en O es geno varo, ¿no? Es la desviación del eje, sobre el eje de la columna. Son las dos afectaciones de osteoartritis. Y aquí, Sandra Arroyo.
Sandra Arroyo. Presente. Adelante, Sandra, ¿puedes describirnos lo que vemos aquí? Bueno, en las manos veo que el paciente presenta nódulos en las interfalángicas proximales y distales. Sí, nódulo de Eber y nódulo de Bouchard con subluxación, ¿no? Con desviación del eje. ¿Qué más? También en las rodillas del paciente se puede observar también una ligero presencia de genovaro. Y hay una simetría, ¿no? Comparativamente las dos rodillas, ¿no? La rodilla derecha tiene una desviación del eje y está aumentada de volumen. También no podemos saber si es tumefacción, o sea, si hay derrame o si es óseo, porque no lo palpamos, no había que verlo. Y en el pie, a nivel de la metatarsofalangica, podría ser una subluxación o también un nódulo, no estoy segura. sí, hay una alteración del eje de la primera metatarsofalangica, ¿no? Esta es una desviación en ángulo agudo, ¿no? Es un halus valgus con sobreposición de los otros dedos por la desviación del eje, ¿no? Es una alteración que es el juanete, ¿no? El juanete clásico que puede darse también en osteoartritis. Aquí están los rasgos clínicos claves: dolor, pérdida de función relativa dependiendo de la articulación, del tiempo de evolución y del grupo etario del paciente. Característico es que el paciente está bien y es con mucho cuidado con el paciente, porque el paciente mejor no se mueve. Y esto era un problema de salud pública por los 90, donde los traumatólogos decían: si le duele la rodilla, mejor le enyesamos, ya no le duele, pues, con yeso ya no le duele. Y cuando le quitan el yeso ya no puede mover la rodilla porque se enquilosa la rodilla, ¿no? Entonces es un manejo equívoco. Entonces, ¿por qué? Porque el dolor aparece con el movimiento, es el dolor posaquinético. Entonces no puede dejar de moverla, hay que utilizar otros medios para que pueda progresivamente el paciente volver a su movilidad normal. Detalle de rigidez matutina: hay rigidez matutina, pero no es artritis reumatoide, pues no tiene el tiempo ni la severidad de artritis reumatoide. Y por supuesto los nódulos que ya hemos visto en detalle. Aquí están bueno, está el detalle, está la descripción de los nódulos de Eber, los nódulos de Bouchard, el alineamiento, y por cierto la radiografía es solo para demostrar objetivamente lo que está pasando, ¿no? La presencia de osteofitos, del legate, el alineamiento y la esclerosis, ¿no? Más nódulos de Eber y Bouchard, severos nódulos de Eber y Bouchard, ¿no? En visiones cercanas, como les digo, que pueden ser con sintomatología florida o mínima o sin sintomatología. Aquí tenemos otro recuento de los síntomas. El ruido articular, que normalmente es silencioso, el movimiento articular normalmente es silencioso, y aquí vamos de las gradientes desde el roce, el chasquido y el crujido, ¿no? Dependiendo del grado de afectación de la articulación. Los signos están, si es en cadera, en rodilla, en tobillo o en pie, tracción de la marcha, el sonido, el dolor en movimiento, puede haber derrame o no, la limitación funcional y por cierto, todo lo otro que el examen clínico nos demuestre. Entonces, esta es la enfermedad: dolor, aumento de sensibilidad, limitación del movimiento, deformidad e inestabilidad en grados variables. Tenemos aquí la foto anterior, ¿no? El valgo y el varo claramente definidos. Y podemos encontrar toda la información que queramos en muchas guías, ¿no? Muchas guías, como le digo, para una actualización, que les sugiero leerla por la frecuencia de la patología y por el buen resumen que hace New England Journal of Medicine de osteoartritis de rodilla en la edición que les muestro. Porcentualidad de aparición del compromiso articular: aquí está el compromiso articular variable por articulaciones. Destaca aquí
carpometacarpiana, ¿no? El 60% lo que se conocía antes como risartrosis con Z, ¿no? Risartrosis. Por cierto, el Heberden es lo más prominente. Examen clínico es lo que hemos mencionado, ¿no? La inspección, la palpación, la goniometría, ¿no? El medir los ángulos, o aquí la marcha y cómo hay alteración en el eje, en la causa femoral, en lo que se llama signo de Trendelenburg. Una variante rara, extraña, que se da en una ciudad americana, que es Milwaukee, que es una variante de osteoartritis para uno y para otro una patología selectiva, que es producida por cristales de hidroxiapatita de calcio. Hay aquí una muy severa afectación de hombro. Y aquí tenemos el artista que nos señala que Juan de Austria también tenía un problema de osteoartritis de rodilla que lo obligaba a usar un bastón. Entonces, el examen clínico es fundamental, el examen clínico de todas las articulaciones, el examen clínico funcional, adicionalmente, como digo, con goniometría, para ver las opciones de manejo que tienen que ver adicionalmente de lo que hacemos nosotros como médicos, el apoyo del médico fisiatra o del tecnólogo médico especialista en terapia física o terapia ocupacional. Entonces, para eso es importante la identificación del paciente. Aquí vemos el mapa particular que presenta aquí UpToDate, que no ha variado significativamente, el mapa particular que hemos mostrado también en las fotos. Estudio radiológico, la foto para el diagnóstico, foto para referencia, de repente para referencia y seguimiento en el tiempo, o por cierto, si es que hay examen, si es que hay posibilidad de investigación igualmente, ¿no? Destaca aquí el pinzamiento articular, el afilamiento de las espinas tibiales, ¿no? y osteofitos, ¿no? Esto es lo que destaca. Valorar, como en todo paciente con dolor, la escala análoga visual para tanto por el médico como por el paciente, para poder tener igualmente un punto de comparación. Compromiso articular, gonalgia severa, prolongada, con alteración funcional, aquí no casi está desaparecido el espacio, y por el contrario el espacio externo está aumentado. Paciente con osteoartritis de cadera que afecta la posición de pie y por supuesto la marcha también. Entonces, exámenes auxiliares no tenemos. Exámenes de ayuda diagnóstico imagenológicos, la radiografía convencional en algunos casos, ningún otro examen, ¿no? Ni gamografía, ni ecografía, ni resonancia tienen indicación alguna como metodología diagnóstica regular en osteoartritis. Ya calidades de la toma radiográfica, el tipo de toma para ver no solo, como ustedes verán aquí, ya no solo los osteofitos o el desalineamiento o el pinzamiento, sino además quistes óseos que también pueden requerir en algunos casos diagnósticos diferenciales con patologías inflamatorias diferentes, como se ve en algunas imágenes, con patologías inflamatorias y también con patología metabólica. Me refiero puntualmente a diagnóstico diferencial con artritis psoriásica y con gota, en casos severos, por supuesto, ¿no? Aquí, osteofitos del calcio totalmente reubicados en interfalángicas estales. Reubicación del calcio óseo. Gamografía, que lo único que explica, lo único que muestra es lo que vemos, y si ya lo vemos no necesitamos gamografía, ¿no? Donde está el compromiso articular. Radiografías de aquí para mostrar osteofito cervical o pinzamiento de la articulación interapofisaria, igualmente señalado por las flechas, ¿no? Entonces, ¿qué nos ayuda la resonancia? Ahí está el comparativo. ¿De cuánto nos ayuda la resonancia? Por eso es que el énfasis que puse en que el estándar para apoyo diagnóstico, si fuera necesario, es radiografía. Casos especiales que requieren otras intervenciones, que requieren cirugía o procedimientos, para eso sí la resonancia tiene su indicación.
compromiso de hombro incipiente, desgaste del hombro, un poco de acortamiento en el espacio articular. Cadera, articulación coxofemoral con esclerosis subcondural del acetábulo, desaparición del espacio articular, con toda la significación que esto tiene en la marcha, en el dolor, en la movilidad del paciente, ¿no? Aquí ya desapareció la arquitectura normal, ¿no? Ya no está la cabeza femoral, ya no está el acetábulo, ¿no? Es un grado muy avanzado de osteoartritis coxofemoral. Esta es la clasificación de Kellgren, que es un estándar para poder todos entendernos, tanto en la historia clínica, tanto en la historia que llega al diagnóstico, como en las evoluciones que siguen al diagnóstico del paciente. Más, ¿no? compromiso de osteoartritis, pinzamiento coxofemoral notable también. Este es un hallazgo de Up-to-Date, de radiografías tomadas en tiempos diferentes, ¿no? 5 años antes, que se ve la metacarpofalángica en un paciente con una hemocromatosis hereditaria, y en la segunda ya se ve pérdida del espacio articular, un cambio notable con formación de quistes y como ganchitos, ¿no? Como ganchitos que se parecen a osteofitos. Es un caso de diagnóstico diferencial de examen. El compartimentos que se afectan en grado variable por la enfermedad, la radiografía aquí con la presencia de osteofitos, también en codo, estrechamiento articular. Y esta es la valoración radiológica original de Kellgren, aquí tiene la versión de, y aquí hay una modificación que es la que mostré en la traducción anteriormente. Un procedimiento que ustedes mencionaron inicialmente que no tiene vigencia regular, y nosotros lo conocemos y lo pongo acá como una reminiscencia histórica en recuerdo del jefe del servicio de reumatología, el doctor Enrique Robles Ruiz, que el año 74 trajo el primer artroscopio de rodilla al Perú, ¿no? Él se entrenó en Canadá originalmente, pero hizo una especialidad de artroscopía de rodilla en Japón y trajo un artroscopio. Nosotros hemos hecho artroscopía semanalmente, caminando entre el 74 y el 80 más o menos. En ese entonces con un artroscopio rígido, es un tubo que se introducía en la cara lateral de la rodilla, y en la otra, en la contrapuesta, teníamos una aguja donde salía líquido, porque había que llenar de líquido la articulación para poder ver con el artroscopio. El artroscopio permitía ver la articulación, como aquí, ¿no? Se ve la membrana sinovial desgastada, desflecada. Permitiría ver, estaba planteado, el doctor Watanabe, que lo inventó, estaba planteado para ver la articulación como ayuda diagnóstica para hacer biopsia sinovial cuando se necesitara, y en una propuesta que partía del raciocinio de que el problema en artritis reumatoide era la hipertrofia de la membrana sinovial, que ahora sabemos que ese es uno de los problemas, pero no es todo el problema. O sea, no está el problema en la articulación, está en la genética, está en el problema inflamatorio, pero en ese entonces se pensaba que la solución era una sinovectomía, y de hecho se hacía. Los cirujanos abrían la rodilla y sacaban la membrana sinovial y bueno, le daban tranquilidad algún tiempo al paciente porque le abrían el espacio articular, pero al final ese no era el problema era mucho más. Entonces la artroscopía está propuesta para eso, para hacer sinovectomía a través del artroscopio con menos trauma. Nosotros lo que logramos ver originalmente en la serie que trabajamos con el doctor Robles y con el doctor Harrison era una mejoría importante en los pacientes con osteoartritis de rodilla. O sea, el paciente no podía caminar, estaba con dolor, con todo lo que se ha mostrado que no había otra forma de tratarlo, y se hacía artroscopía y mejoraba por algún tiempo, algunos un año o más, o sea, con mucha variabilidad. Posteriormente, como a los 6 meses, 9 meses que nosotros estábamos trabajando, ya el procedimiento estaba en centros internacionales, se publicó en Estados Unidos una serie grande donde incluían el debilidaje artroscópico de detritus dentro de la articulación, osteoartritis de rodilla, como una opción de mejora. A partir de ello se
desarrollaron artroscopios flexibles como todos los endoscopios y ya dejó de ser un procedimiento que hacemos los reumatólogos para pasar a ser totalmente traumatológico, ya no tanto para diagnóstico, sino fundamentalmente para manejo, ¿no? Para suturas, para sutura de ligamentos, para extracción de meniscos. Pero ahí está el procedimiento que hacíamos originalmente, ¿no? Bueno, resonancia magnética de rodilla para ver para ver algo que clínicamente puede fácilmente detectarse, que es el derrame sinovial en el buco popliteo, que es el quiste de Baker, ¿no? El quiste de Baker, aquí está, bueno, la resonancia para demostrarlo. Como dije originalmente, puede ser necesario si hay que hacer una aspiración puntual o si hay que hacer una cirugía, pero lo contrario no. Aquí está un resumen antiguo, les dejo como referente para lo que debemos saber como base, que es elemental, que esto es lo que sigue vigente. Aquí esto es 2014, ¿no? El diagnóstico clínico, el radiológico es adicional, ¿no? La radiografía sí es importante y tener una escala de comparación. Acá están los criterios de la sociedad del colegio médico. Ecografía no tiene espacio, eso lo vemos en la clínica y lo vemos en la clínica y en la radiografía suficiente. Biomarcadores en desarrollo, tanto como en desarrollo como biomarcadores, como para manejo, como para posibles intervenciones ahí, ¿no? Otros marcadores, tanto en líquido sinovial como en otras fuentes, sigue siendo una propuesta en desarrollo. Una artroscopía seguimiento, ¿no? Aquí está levemente alterado, aquí ya la superficie está reblandecida, aquí en el C ya hay daño articular, pinzamiento, en el D ya el pinzamiento es mayor y en el E vemos que ya pues está alterada totalmente la anatomía articular. Debe, dentro del examen clínico, ya usted esto lo conoce, no voy a entrar en el detalle porque esta es semiología, ¿no? La escala de Womack por las siglas de las universidades McMaster y Western, Ontario, que se suma a otras escalas para medir calidad de vida, sí son útiles en el manejo del paciente con osteoartritis. Marcadores bioquímicos todavía no tenemos, todavía eso sigue pendiente de investigación. Y esta es una variante de osteoartritis para unos y para otros es una entidad diferente. En la práctica es extremadamente rara, pero lo pongo para conocimiento. Es una exageración de los problemas que vemos en osteoartritis, tanto de dolor como incapacidad, pero fundamentalmente en el esqueleto axial, ¿no? Se llama hiperostosis esquelética difusa idiopática. Tiene una calcificación de los ligamentos, notablemente una calcificación de los ligamentos. Puede haber compromiso periférico también, pero el compromiso del esqueleto axial es lo fundamental. Está asociada con trastornos metabólicos y trastornos cardiovasculares también, que como consecuencia de la afectación predispone a otras morbilidades. En esa línea de enfermedades que derivan o que se incluyen como variantes está la artropatía neuropática, que se da en los diabéticos, en los pacientes con enfermedades neurológicas y sinovial particularmente, donde hay rasgos clínicos que se suman a los de osteoartritis, excepto el dolor, ¿no? Precisamente por el mismo problema neurológico donde no hay dolor, pero sí hay una afectación importante como las descritas. Aquí tenemos el Womack, solo para que tengan ustedes el Womack en detalle, les dejo el Womack en detalle. Y otra escala canadiense, similar al Womack, en reemplazo. Aquí tenemos un caso problema, vamos a ver un caso problema con Jimmy Contreras. Jimmy. ¿Dónde está? Jordano Castro. Presente, buenas tardes, doctor. Buenas, ¿qué te parece este paciente? ¿Qué hacemos con este paciente? ¿Qué tratamiento le damos? Bueno, a ver, dice hombre de 62 años obeso con una ocupación en rodilla derecha, dice una digestiva, por hipertensión,
Eh, bueno, el diagnóstico parece que es osteoartritis. Y en el tratamiento, bueno, menciona que tiene úlceras gástricas, justamente por tomar AINES. Así que quizá intentar con los fármacos de primera línea para el dolor, que es el paracetamol. Ok, vamos a ver entonces en el manejo. ¿Qué le pedirías? Bueno, a ese paciente no es necesario, no necesita estudios adicionales, doctor, porque el diagnóstico es clínico y... No necesita nada. Pues. Ujú. Desde aquí ya diste la respuesta aquí, tu respuesta es paracetamol, ¿no? Aquí no está paracetamol, aquí está pérdida de peso y fortalecimiento del cuádriceps como alternativa, ¿no? Como ves, aquí en la propuesta no está paracetamol. Aquí hay un resumen de up to date de todos los que hemos comentado hasta este momento, tanto en el examen clínico como en la... Entonces, ¿qué hacemos con el paciente? Todos los pacientes no tienen una misma problemática, están superpuestos, están traslapadas los síntomas y los signos, ¿no? Entonces, recurrimos nuevamente a nuestra pirámide de la evidencia, buscando la mejor evidencia posible para darle calidad de vida, función al paciente. Este es un resumen prácticamente extendible a mucho de las patologías en medicina. Primero, lo no farmacológico, conversar con el paciente, explicarle todo lo que les comentaba inicialmente, ¿no? Que hay cuál es el porvenir, qué cosa es lo que podemos ofrecer, qué es lo que realmente le podemos ofrecer, qué cosa es no le podemos ofrecer células madre, porque no, es un fraude, es un engaño, es corrupción, es engañarle al paciente. Tampoco le podemos ofrecer cerebro de culebra ni sangre de grado, porque eso tampoco está probado. Pero hay aquí un tema con los pacientes crónicos, ¿no? Y que nosotros lo manejamos con cuidado en la toma de decisiones. Si a un paciente le va bien con agua, hay que darle agua, ¿no? No tenemos para qué cambiarle. Y esto también, siempre y cuando sea inocuo, por supuesto, ¿no? No vamos si el paciente dice, a mí me va bien tomando cannabis, ¿no? O fumando cannabis, no vamos a proponer eso. Pero si hay una alternativa inocua, aun cuando no esté probada significativamente, es como un placebo, ¿no? Farmacológico, acetaminofén sigue siendo la primera elección, eventualmente por corto tiempo antiinflamatorio no esteroides. Los otros, todo lo demás es investigación y no tienes ayuda. Aquí les dejo la referencia de lo que dicen las guías del Colegio Americano de Reumatólogos, que no varían significativamente en lo que he mencionado, ¿no? No farmacológico y farmacológico para cada articulación inclusive, ¿no? Con ortéticos, en algunos casos con ortéticos, con soportes, con muletas, con andadores, dependiendo del grado de compromiso del paciente, ¿no? Todo lo no farmacológico y lo farmacológico está resumido ahí, ¿no? Guías, tenemos muchas guías de manejo, están todas las guías de manejo. Esta es una de los centros que producen guías en NGC, que está aquí asociado con el Colegio Americano de Reumatólogos, para señalar, en resumen, acetaminofén. Lo otro, por muy corto tiempo y seleccionado a los pacientes. El tema de aplicación intralesional es un tema discutible, que puede tener utilidad en algunos pacientes muy seleccionados. Tópico, tanto el paciente no sea alérgico a lo tópico, puede usarse antiinflamatorios tópicos, capsaicina, salicilato o árnica inclusive, ¿no? Todo eso, ¿para qué? Para disminuir el dolor, para facilitar la deambulación o para darle calidad de vida al paciente, ¿no? Este es el problema que tenemos en el mundo, ¿no? La cantidad de antiinflamatorios. Nosotros tenemos 60 acá en el Perú, en Suecia hay 7, porque no se necesitan más, porque todos son iguales, porque todos son tóxicos, pero ¿quién le explica eso al paciente? Mejor, ¿quién le explica eso a los médicos, que no deben recetar indiscriminadamente? Esta lámina la han visto ustedes N veces, porque este es el mecanismo de acción que postuló Bane en 1991 y que
marcó un hito en el mecanismo de acción de los antiinflamatorios clásicos, ¿no? Inhibidores COX-1 y la propuesta de COX-2, supuestamente para que no tuviera los efectos gastrolesivos, lo cual era falso, porque sí tiene también efectos gastrolesivos, ¿no? Entonces aquí tengo un esquema que trabajo desde siempre. ¿Cómo escojo? Cuando me preguntan a mí cómo escojo un antiinflamatorio, el más barato. Si todos son iguales, ¿para qué voy a escoger uno caro, no? El más barato, la dosis más baja, que buscar la tolerancia del paciente de la dosis más baja, el periodo más corto. Por supuesto, sabiendo si el paciente lo necesita, hay que hacer un balance si realmente necesita, porque le vamos a dar un problema, como vieron la hemorragia digestiva, como vieron los riesgos de morbo y mortalidad. ¿Cuál de los 60? Cualquiera, excepto los que no están, los que están prohibidos, porque hay unos que están prohibidos, ¿no? Pero el tema de la prohibición o no prohibición viene por esto, por la incursión de la propaganda farmacéutica que hay en el extremo. Nos ponen una universidad, cualquier parecido, similitud con algunas universidades nacionales e internacionales donde la propaganda está, donde se ha avanzado un poco en los establecimientos de salud, porque hasta hace 10 años ustedes veían en los servicios, decía servicio de cardiología, pero más grande estaba el nombre de Nalapril en el servicio, ¿no? Tenía una plaquita pequeña de la propaganda comercial. Este es un tema complejo. Aquí les dejo solo para algunos aspectos en las diferentes articulaciones, las terapias recomendadas y cuál es el valor o indicación. Está clarísimo que las que están en rojo no deben ser, ¿no? Que deben usarse las otras, no para referencia. Hay ortéticos, ayudas ortéticas. Entonces, todo esto viene resumido en primero no hacer daño, ¿no? No nos olvidemos del precepto hipocrático, primero no hacer daño, ¿no? Hay que poner en una balanza cuánto de bien vamos a hacer y cuánto de riesgo vamos a condicionar al paciente, y escoger lo que corresponda para cada paciente, ¿no? Hay un tema ahora con los opioides, hay una incursión brutal de los opioides en el mundo, ¿no? El año pasado, en un estado en Estados Unidos, le han puesto una multa de 174 millones de dólares. No me equivoco, 174 millones de dólares a una compañía por propiciar el uso de opioides. ¿Cómo fue? Esta compañía vendía software para la historia clínica electrónica, pero dentro del software, como era una buena compañía, les decía a los médicos que ellos pusieran su 6 de 10 y ellos les recomendaban la guía. Pero qué curioso es que todas las guías decían que había que usar opioides, y el consumo de opioides se ha incrementado notablemente. Bueno, descubrieron esa trampa, pero no cerraron a la compañía, ha pagado la multa y sigue operando, ¿no? Entonces, triamcinolona local, en algunos casos selectos, lo menos posible, y el ornatos no tiene efectividad comprobada. Colchicina antimaláricos como opción de experimentación sigue siendo así, ¿no? Acetaminofén, sin lugar a dudas, es el primero. Lo otro ya, ahí están las referencias, ¿no? Bueno, con la doctora Zoila Rodríguez y el doctor Pedro Mendoza hicimos en el Perú una primera investigación doble ciego contra placebo el año 97 en 9 hospitales del Seguro Social con uña de gato. Con uña de gato, porque todos nuestros pacientes en Almenara tomaban uña de gato, y nos decía que tomaban uña de gato, todos los pacientes tomaban uña de gato en una anamnesis cuidadosa, tomaban uña de gato, e incluso logramos determinar que los que les iba mejor, según ellos, eran los que el cocimiento de la uña de gato les daba un color ladrillo. A partir de eso hicimos un doble ciego contra placebo con uña de gato, encapsulamos Uncaria guianensis, porque no teníamos Uncaria tomentosa, que es la otra variante, contra piroxicam y placebo, y logramos un efecto espectacular de mejoría en 8 semanas que hicimos. Fue el primer tratamiento en humanos, lo publicamos, lo expusimos en 7 universidades en Estados Unidos incluso, y una de ellas fue la Universidad de Nueva York, en Albany, donde nos ofrecieron, y aquí está la publicación con el doctor Sandoval, que es un médico peruano que trabajaba ahí en Albany, que nos hizo nos dio la posibilidad de
tratar de identificar qué tenía Oñegato, porque acá en Lima no había cómo identificarlo. El único laboratorio que pudo identificar la composición de Oñegato parcialmente de cinco integrantes fue el Laboratorio de Química de la Universidad Católica. El doctor Sandoval identificó hasta 15, pero no logró más. Aquí está la publicación, pero nosotros no seguimos investigando por razones de tiempo y de financiación, ¿no? No olvidarse, antiinflamatorio, los costos, cuánto cuesta un antiinflamatorio, ¿no? Y si un diclofenac cuesta, ¿cuánto cuesta un diclofenac? A ver, ¿quién me dice cuánto cuesta un diclofenac? Piero Castillo. Sí, doctor, ¿Cuánto cuesta una tableta de diclofenac de 50 miligramos? ¿Qué dice Piero? No tengo un precio, pero puedo arriesgarme con 3 soles, creo. Un sol cuestan 10 tabletas, o sea, 10 céntimos cada uno. ¿Por qué? Porque el diclofenaco tiene 60 años en el mercado, o sea, ya se probó todo lo que había que probarse, que es bueno, que es malo, todo se sabe. Tiene efecto antiinflamatorio, tiene efecto de riesgoso, entonces hay que pensar al momento de prescribir si hay, como les decía, si hay uno más barato, hay que usar el más barato, ¿no? ¿Para qué vamos a usar el más caro? Un sumario de una guía de todo lo que les he comentado, ¿no? En el aspecto central, en el núcleo, pues la educación, la información, los ejercicios, la pérdida de peso y progresivamente lo más inocuo, ¿no? Tópicos del antiinflamatorio, paracetamol y después ya está todo lo que hemos comentado y adecuado a cada uno. Solo para terminar, esto que seguramente ustedes no conocen, esto va directamente de la página de FDA, acá está, de la página de FDA de 2007, no he movido nada. ¿Qué dice el FDA? Dice que en Estados Unidos no se debe usar etoricopsit, ¿no? No se debe porque hubo el reciente retiro de rofecoxib por los efectos tromboembólicos que producía tanto cerebrales como cardiovasculares, ¿no? Y entonces recomendaba también que se deben retirar el resto. ¿Por qué lo pongo? Porque se retiró rofecoxib, se retiraron otros coxib, pero en Estados Unidos está prohibido la venta de etoricoxib, y aquí en el Perú el etoricoxib es el medicamento que más se vende. Y ahí va la diferencia cuando hablaba de 10 céntimos de diclofenac con el mismo efecto de un etoricoxib de 7 soles, ¿no? Entonces ahí hay un problema de repente de tiempos de administración, ¿no? Porque el diclofenaco tiene una vida media promedio de 8 a 12 horas y los coxib tienen un promedio de vida media de 12 a 24. Por ahí podría venir la diferencia, pero en todo caso la diferencia sería 7 soles contra 20 céntimos y con efectos secundarios muy parecidos. Aquí tenemos una guía para diagnóstico en base a examen clínico, síntomas y signos, una propuesta de la Liga Europea de Reumatismo y otra del Colegio Americano de Reumatólogos. Medicamentos en experimentación, aquí está el pirifermin, en los círculos concéntricos donde estaba el ratoncito, aquí está, es una propuesta, seguirá siendo una propuesta, solo les pongo dónde está la investigación. Las propuestas de medicina basada en evidencia, con nivel de evidencia y con la referencia puntual, ahí está la página de Lancet donde está publicado para que puedan ustedes revisarla. Estudios a largo plazo de modificación de los péptidos inflamatorios que que han sido identificados, están en curso, siguen en curso. En resumen, ¿a dónde vamos? A una prescripción racional, o sea, lo menos posible, lo más inocuo, el menor tiempo posible, con un diagnóstico claro, con una congruencia entre la propuesta diagnóstica y el tratamiento. Conociendo en lo posible de lo que utilicemos, los medicamentos que utilicemos, no solo los antiinflamatorios esteroides, los inmunomoduladores, inmunosupresores, sino todo lo que utilizamos deberíamos tener un conocimiento claro de la farmacocinética, la farmacodinamia, ¿no? En la farmacología de cada uno de los medicamentos para poder utilizarlos con propiedad y evitar los riesgos de la potenciación o del antagonismo por efectos con otros medicamentos. Ya esto ya les dije cómo seleccionar, acá está el tema, todos los antiinflamatorios tienen riesgos, ¿no? Estas son las propuestas que hubieron para introducir los COPSIP, ahí está el rofecoxib, que es el último ahí, ¿no? Sin embargo, el tema
que se supuso era una solución porque era un medicamento diario sin efecto gastrolesivo. Bueno, que uno diario sí era el efecto uno diario, el tiempo de vida media era de 12 a 24 horas, pero el efecto gastrolesivo sí se da, no en menor nivel, pero se dan efectos tromboembólicos a nivel cerebral y cardiovascular que descartan totalmente su uso por la severidad de esto, ¿no? Por eso es que se prefiere los antiinflamatorios en algún caso. Aquí tienen costeado lo que pasa cuando se usan Rofecoxib y hay compromiso digestivo, el paciente tiene que hacer endoscopía, tiene que haber tratamientos, así que se crea otra enfermedad y más riesgo a los pacientes, ¿no? Todo esto está perfectamente definido y qué hacer con ellos también, ¿no? Entonces la sugerencia en general es usar la menor cantidad posible. Los COPSI tienen una indicación en gente mayor y hay que seleccionarlos nomás, pues, ¿no? Están todos los resúmenes de costos y implicancias en tiempo de trabajo, en calidad de vida. Aquí hay una interesante comparación entre terapia física e inyección de corticoides a nivel de la rodilla que muestran un mejor resultado de la terapia física. Ahí tienen ustedes la referencia. Es importante porque es un apoyo más para la propuesta no medicamentosa. Y esto ya es el extremo. Ustedes pueden ver aquí, ven una serie de artefactos, ¿no? Estas son agujitas. Todas estas son agujitas de oro. Agujitas de oro de un médico que hace acupuntura con hojas de oro, con agujas de oro, porque no le bastan las agujas convencionales. Lo que pasa es que este paciente hizo una infección severa y está publicado ahí en el New England Journal of Medicine el riesgo de la acupuntura con hojas de oro, que es el mismo riesgo de todas las acupunturas, ¿no? Efectos secundarios antiinflamatorios. Y nuestra preocupación, de todo lo que he comentado, ustedes pueden inferir la preocupación de apuntar a una terapia racional y por escrito. O sea, que podamos documentar lo que estamos diciendo, ¿no? Que el paciente lo tenga claro, ¿no? En resumen de lo que está en investigación, una propuesta de todo lo que está en investigación, que lo he comentado en lo que está en las propuestas, en las guías, pero acá hay un avance mayor de la investigación en osteoartritis. En algún momento se pensó que acetaminofén era, aquí como que ya están descartando acetaminofén en el 2002, era un inhibidor COX-3, pero eso no se ha probado. Lo que está comprobado es que tiene un efecto analgésico en los pacientes con osteoartritis, como en todos los pacientes que toman acetaminofén para el dolor o como febrífugo. Pero más allá no hay bueno, la reconstrucción de cartílago todavía sigue siendo una utopía. Lo que está es el cambio articular, ¿no? Finalmente, en esta referencia, en estos puntos claves, la osteoartritis es un problema generalizado, hay inflamación, todos los estudios hasta ahora confirman que hay inflamación, que probablemente tiene relación con las vías de la respuesta inmune, pero sigue siendo esta una propuesta en estudio, una propuesta en seguimiento. El resumen de los puntos clave. ¿Y qué sabemos de COVID? Esta es una publicación reciente en Annals Rheumatic Disease. ¿Qué nos dicen para los pacientes con osteoartritis y que tienen COVID? Que deben mantener su actividad física adecuada al grado de compromiso del COVID, ¿no? Que hay que seleccionar, hay que segmentar los ejercicios de ayuda en la medida en que hay que mantener distanciamiento social, por supuesto, mantener la nutrición adecuada, seguir usando paracetamol o antiinflamatorios. No debería usarse opioides, es una tendencia mundial que no debe usarse opioides y la aplicación intralesional con toda la discusión, por supuesto, informarle al paciente de todos los detalles, ¿no? Entonces esto es lo que está en la propuesta de investigación de un grupo etario significativo, que hay un componente étnico, hay un componente fenotipo, hay un componente vías de inflamación. Todo esto está en investigación. Este es el propósito de
de COVID y de la respuesta inflamatoria comparada en lo que ocurre en reumatología y el efecto en osteoartritis, ¿no? Y el efecto de los antiinflamatorios y los esteroides inicialmente. Es una propuesta, como ustedes ven, es una revista de farmacología clínica y terapéutica, una propuesta para el debate, ¿no? Porque todo lo que es COVID-19 sigue siendo de largo aliento. Guías de práctica, ¿sí? Guías de práctica. Y finalmente les sugiero leer este libro porque todos somos mortales, pues, ¿no? Allen Atul-Gawande es un médico que escribe en un diario en Nueva York semanalmente, y una de sus propuestas es esta que les comentaba de evitar las intervenciones de bajo valor, el cuidado correcto, el escoger sabiamente, pero sobre todo no perder de vista al paciente, no perder de vista que es la esencia nuestra y darle lo que necesita en el estado del arte, ¿no? Que sabemos con seguridad que lo va a mejorar, que le va a costar poco y que lo puede volver a su vida cotidiana normalmente. Hasta ahí la presentación. ¿Tienen ustedes alguna pregunta? Con mucho gusto, antes de concluir. Doctor, buenas tardes. Tengo dos preguntitas. Sí. La primera pregunta es, no me quedó muy claro cuando, bueno, en el caso mencionó posakinético, ¿no? En un caso clínico que mostró. Sí. ¿El término se refiere cuando empeora con la actividad? O sea, ¿el término es posakinético o es posquinético? No, posakinético. Akinético es reposo. O sea, está sentado con su rodilla doblada, no le duele nada. Se para y tiene que buscar cómo encajar la rodilla. Ese es posakinético, o sea, después del reposo prolongado. Por eso es que se recomienda también al paciente que si están sentados estén doblando y estirando la rodilla, aunque parezca mal educado, que deben estar en movimiento, porque el tema es mecánico, ¿no? Es mecánico, como que se pega la rodilla, ¿no? El espacio que ya es pequeño, se bloquea y al pararse tiene que buscar nuevamente que abrir ese espacio, rozándolo y continuando toda la irritación de articulación. Ya. Sí. Y no existe el término posquinético, ¿o sí? No, post-ejercicio prolongado, no, en osteoartritis no. En osteoartritis no, o sea, en reumato en general. Post-kinético, o sea, post-ejercicio prolongado. Bueno, si tienes una inflamación, cualquier movimiento te va a dar dolor, ¿no? Ya, doctor. Pero no es un rasgo clínico de diagnóstico. En este caso es un pivote de diagnóstico. Ya. Y la última pregunta, doctor, era sobre, usted mencionó que a veces hay discrepancia justamente entre la clínica y la radiografía, o sea que los cambios en radiográficos se tienen que corresponder con la clínica que manifiesta el paciente, pero en el caso de que yo en una radiografía... No necesariamente, no, por el contrario, puede haber mucho cambio radiográfico y no clínica. Ya. Por eso es que preferible es no pedir para no confundirte, porque si no te aporta nada, ¿para qué le pides si no te aporta nada? Si tú tienes los nódulos de Everton, ¿para qué le vas a pedir la radiografía? Para ver los nódulos de Everton no tiene sentido, le vas a gastar innecesariamente al paciente. Sí, doctor, justamente eso le iba a preguntar, o sea, supongamos que yo estoy analizando, no sé, por sospecha de condrocalcinosis a nivel de la mano, y yo hallo, erosiones o alteración de la articulación a nivel justamente de las articulaciones de la mano, eso no me ayudaría quizá a predecir que pueda ser un paciente que pueda sufrir, o de la rodilla, ¿no? Que pueda ser un paciente que pueda tener una osteoartritis, o simplemente lo dejo así, no le hago un seguimiento. El diagnóstico es diagnóstico clínico, fundamentalmente es anamnesis y examen clínico. El examen de ayuda diagnóstica es si tienes duda. Ya. ¿Y entre qué tienes duda? ¿Y para qué te sirve el examen de diagnóstico? Para aclararte la duda. Si no te va a servir para nada, no lo pides. Si tiene una sensibilidad y una especificidad puntual, hay que hacerlo. Pero si no. Lo que tiene más sensibilidad y más especificidad es la anamnesis y el examen clínico. No olvidarse. Bien. Me he olvidado aquí de preguntar si está. ¿Luis Nimboma está? ¿Luis Nimboma está? Sí, buenas tardes. ¿Sí me escucha? Sí, claro. Lisette Olano. Sí, Lisette,
Lisset, ya. Y Estrella Sivincha, así me escribió, ya, está bien. John Urbano, ¿no? Falta. Y Euler Yarleque. Euler Yarleque no está, ¿no? Así está ya, ok. Bien. Muy bien. Hasta aquí la presentación. Ha sido una especial satisfacción poder compartir con ustedes en estas 3 sesiones y probablemente sigamos comunicándonos en lo que va de la formación profesional y ejercicio profesional. Buenos días con todos. Doctor, disculpe. Sí. Intimate, doctor, lo siento, tenía unos problemas con mi conexión y no me escuchó cuando pasó listo. Perdón, no te escucho, perdón. Tenía unos problemas con mi conexión y me parece que no me contó la parte de la asistencia al final cuando estuvo llamando. ¿Quién era? ¿Intimaita? Sí, doctor. Intimaita, te he puesto falta, sí, claro. Ya, ahorita te corrijo. Okay, doctor. Doctor, a mí no me ha llamado. Víctor Raúl. ¿Su apellido Víctor Raúl? ¿Jerónimo? García Pérez. García te llamaba, no contestas. Sí. Doctor, disculpe, mejor podría llamar a los que faltan para corroborar. Claro que sí, claro que sí. Alania. Alania no está. A ver, Edwin Arias. No está. Piero Castillo. Presente, doctor. Piero está. Presente, ¿me escucha? Sí, claro, sí. Evelyn Contreras. No está. Paul Contreras. No está. Marcelo Fernández. No está. Edith Inga. No está. Y José Justiniani. Doctor, por el chat la han escrito. ¿José Justiniani? No, Inga Román le escribió. Tiene mala la conexión. Inga Román. Pues te he puesto falta. Pues ya está. Ya corregí. Paul Contreras también, doctor. Ha escrito por el chat. Tiene problemas de conexión. Ok. Ya. Y Contreras Guamaní. ¿Quién más? Contreras Guamaní. Contreras Guamaní, ya. Evelyn Contreras, me escribe aquí Evelyn Contreras. Ya te puse presente, Evelyn. Ok. Muy bien. Buenos días con todos. Buen día, doctor. Muchas gracias.